Ya nuestro hermano les invitó a abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, así que leamos juntos la palabra de Dios, la cual dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Señor, a ti una vez más clamamos, te pedimos, te imploramos misericordia para escuchar el día de hoy tu bendita palabra, reconociendo de que somos débiles y que sin tu ayuda ni siquiera pudimos escuchar de forma correcta la predicación de tu palabra. Así que, Señor, te pedimos, asístenos el día de hoy para que tu palabra sea exaltada y nuestras vidas edificadas por medio de la exposición de la misma. Sé tú con nosotros, oh Dios. Ayuda a tanto amigos como a cristianos escuchar tu voz y responder a tu llamado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La forma en la cual quisiera comenzar esta predicación es un poco particular. Sí, un poco diferente. Porque voy a comenzar con el título de la predicación. ¿Cuántas personas acá conocen el título del sermón del día de hoy? Van a hacer su mano, sin problema alguno. Yo creo que algunos hermanos saben, de hecho, si están en el grupo deberían saberlo. Si no lo saben, hermano, por favor, usen el grupo. Si no, lo sacamos. Ah, echando broma, pero verdad, úsenlo. Eh, ¿Y qué le pareció el título del sermón? Muy bueno, o un poco extraño, ¿no? Un poco extraño. Eh, Seguramente si se fijó, y invito a hermano a que coloque ya lo colocó. Bueno, el que no sabía el título ya lo sabe. El título es El cristiano que peca. Eh, Cuando lo colocaba y lo compartía con mis hermanos incluso, les decía, si hay alguna duda en cuanto al título, será clara en la introducción de la predicación. Así que seguramente mis hermanos acá que saben estarán todavía esperando a ver qué voy a decir, cómo voy a justificar este título. La verdad es que si nos fijamos en este título, una pregunta lógica que haríamos es, ¿y cuál es el cristiano que no peca? ¿Cierto? ¿Cuál es ese cristiano? ¿Acaso sería usted? No, para nada, para nada. Porque la respuesta clara y contundente a esta pregunta es sencilla. Y es que ningún cristiano puede llegar a decir que no ha pecado o que no peca. Sin embargo, hay quienes viven como si no pecaran. Hay personas, hay cristianos que viven como personas sin pecado. Y si meditamos un poco en esto, entonces yo creo que tiene un poco más de sentido el título, ¿cierto? Porque cuando hablo de un cristiano que peca, no lo digo en el sentido estricto que lo haya hecho, porque sabemos que todos pecan, sino alguien que reconoce que ha pecado. Alguien que ve su pecado. Como veremos, hermanos, a la luz del texto, algo que deberíamos preguntarnos seriamente es, ¿una persona que vive en este estado de negación de su pecado es realmente cristiano? ¿Realmente ha nacido de nuevo? ¿Podemos considerarlo un seguidor real de Jesús? Otra pregunta. Y si el pecado entonces es parte de la vida cristiana,
cómo un cristiano debe lidiar con ese pecado. Estas dos preguntas tendrán respuestas, obviamente, no se vaya a su casa con la duda, eh, a la luz del texto, y por eso quisiera compartir con ustedes, mis hermanos, el argumento de esta predicación. Y escuchen muy bien lo que dice el argumento. Es claro y sencillo. Cristiano no es quien no peca, sino quien confiesa para ser perdonado. Repito, cristiano no es quien no peca, sino quien lo confiesa para ser perdonado. Y para desarrollar este sermón, esta predicación, tengo dos puntos. El primer punto es el que niega su pecado, versículo 8 y versículo 10. La razón por la cual lo hice así porque el texto 8 y 10 dicen casi que lo mismo y habla de aquel que niega su pecado. Y el segundo punto a tratar será el que confiesa su pecado. O sea, tenemos acá dos tipos de personas, dos tipos de cristianos, ¿no? Uno que lo confiesa, otro que lo niega. Así que, mis hermanos, sin más eh, preámbulo, vayamos entonces al texto. Veamos el primer punto, el que niega su pecado. Si ustedes se dan cuenta, la forma en la cual el apóstol escribe sigue siendo la misma. De hecho, el sermón antepasado, fue justamente en esta misma carta, los versículos anteriores. Y hermanos, el enfoque del apóstol sigue siendo el mismo. Es generar contraste entre aquellos que realmente han nacido de nuevo, o sea, realmente son cristianos y aquellos que no lo son. El apóstol Juan, mejor dicho, entiende que no debe haber confusión, de que la línea no está difusa, sino claramente marcada entre aquellos que realmente son cristianos, o sea, son hijos de la luz, son luz, y aquellos que son tinieblas o que no conocen a Cristo, incluso a pesar de que profesan la fe cristiana. Por esta razón, mis hermanos y amigos, quiero decir que la fuerza o lo confrontativo de la palabra que hoy será predicada y enseñada sale completamente del texto. El apóstol Juan aprendió muy bien de su maestro Jesús. Y Jesús, al igual que como habla Juan, generan contrastes muy nítidos entre aquello que es y lo que no es. Por lo cual nos enseña de esta forma ahora la iglesia, o sea, nosotros, de que no debemos ser ambiguos a la hora de juzgar si alguien realmente ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Y también para juzgar personalmente si yo nací o no nací. Hermanos, la ambigüedad no beneficia para nada. El decir, bueno, es que tiene buenas intenciones. Es que, bueno, mira, se ve que lo hace con mucho amor y con mucha pasión. No, no se trata de lo que el ojo ve meramente, externamente, si los frutos de la fe, tanto en credo como en obras, no son aquellos que la palabra de Dios enseña, que son evidencias y frutos de una salvación real. Pero en el texto anterior vimos unas evidencias, ¿no? De aquellos que realmente no son cristianos. Y en el texto de hoy veremos otra. Que el texto dice, el apóstol dice, eh, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego el versículo 10 dice lo mismo y añade algo más. Dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Es interesante ver que el apóstol Pablo habla, el apóstol Juan, confundo mucho, porque siempre predicamos en las cartas de Pablo. eh, el apóstol Juan dice, el que dice no tengo pecado o no cometido pecado, dice es un mentiroso, justamente luego de haber dicho, versículo 7, de que la comunión que tenemos es real y viva, porque esta comunión es posible ¿por quién? Por Jesucristo, el cual dice el apóstol Juan, cuya sangre nos limpia de todo pecado. En el texto anterior, Juan habla de la luz y las tinieblas, aquel que anda en la luz y en las tinieblas. Y si recordamos, hermanos, decíamos que andar en la luz no es la ausencia del pecado, sino más bien la no práctica del pecado. Y que a pesar de que pecamos y fallamos, es posible caminar con Dios, tener una comunión real con Dios, una intimidad con Dios por los méritos de Jesús. Que la única razón por la cual puedo seguir caminando con Dios es por Jesús, porque su sangre, dice Juan, nos limpia del pecado. Ahora, luego de haber dicho eso, Juan dice, pero si alguno de ustedes niega que ha pecado, ustedes no conocen la verdad y la verdad no está en ustedes. ¿Te lo traduzco? Lo que Juan dice, si ustedes niegan que pecan o que han cometido pecado, ustedes no son cristianos. Es lo que está diciendo el texto. Porque si usted medita un poco en el hecho de que la verdad mora en nosotros y que también la verdad se conozca, tiene que ver obviamente con una persona que ha experimentado la obra del Espíritu Santo como para que la palabra de Dios esté marcada en su corazón y él ahora la conozca. Pero ¿qué sucede aquí en el texto para que el Juan dijera el que niega el pecado? Aquí es algo útil el contexto histórico. El momento en el cual el apóstol Juan escribe, hermanos, había un movimiento herético que había influenciado, incluso se movía en medio de las iglesias locales en el tiempo en el cual escribe. Esta quizá usted la ha conocido, la ha escuchado en algún momento, debido a que la iglesia, en la iglesia primitiva luchó mucho con ella. Esto es el gnosticismo, los gnósticos. El gnosticismo, igual que el legalismo, fueron dos corrientes heréticas, filosofías y mentiras de Satanás que fueron un problema para la iglesia primitiva. Y el gnosticismo tenía mucha postura, obviamente, contra la verdad de Dios, y entre ellas estaba la negación del pecado en el ser de la persona, en la persona misma, en su alma. Ellos decían que lo físico, lo material era totalmente corrompido, pero que el alma era totalmente pura y limpia, por lo cual podría ser elevada a lo trascendental, o sea, elevada a los dioses, o en este caso, por este sincretismo y esta mezcla corrupta a Dios. Así que esta corriente, este pensamiento, seguramente está influenciando a algunos creyentes, a hacerles pensar de que no, que ellos de hecho podían acercarse a Dios sin la intermediación de Cristo, porque ellos no pecaban, porque lo corrupto se quedaba en la carne y el alma estaba exenta del pecado. Sin embargo, sin embargo, justamente esa palabra de la cual Juan dice que no mora en aquellos que niegan la existencia del pecado en sus vidas, nos enseña que el pecado ha corrompido totalmente la criatura. Que el pecado ha corrompido y ha echado a perder lo físico, o sea, nuestros cuerpos, lo material, como también lo inmaterial, o sea, nuestras almas.
nuestros corazones. De hecho, la palabra de Dios claramente dice que los pleitos, Santiago lo dice, los pleitos, las guerras, ahorita que de hecho estamos, bueno, nosotros no estamos, ¿no? Pero quién sabe si de repente llegamos a estar, incluso con este lío actualmente, Estados Unidos, Israel, Irán. Y la gente preguntará, ¿y qué está pasando? ¿De qué lado, de qué bando me coloco yo? Incluso escucho tristemente cristianos que se marcan una postura, no, yo estoy de parte de Estados Unidos, yo estoy con ellos. Eh, la tendencia entre una pelea es siempre quizás colocarse en una postura, bueno, yo estoy apoyo a este o apoyo a aquel, ¿no? Y siempre la filosofía, la tendencia de ver el malo y el bueno, el villano y el héroe. Pero quiero decirte, entre comillas, todos son unos villanos, todos son malos. Ahí no hay nadie bueno. Bueno es el Señor, bueno es Dios. Ah, pero cuando vemos un poco esto, te preguntas, ¿pero qué está pasando? La palabra lo dice, el corazón del hombre está lleno de maldad y por eso siempre la humanidad desde la caída ha estado en guerra, en pleitos, siempre. No nos debería de sorprender. ¿Por qué? Porque el pecado ha corrompido y ha dañado todas las cosas. Por lo tanto, la negativa o la negación del pecado sería claramente inconsistente o contrario a lo que de hecho el evangelio produce en una persona cuando lo conoce. Dirá, ya va, pero ¿de qué está hablando? Hermano, el evangelio, que es palabra evangelio de buena noticia, comienza con una mala noticia. Y si tu amigo no has escuchado el evangelio verdadero, quiero decirte, comienza por una mala. Y la mala es, estás condenado. Mereces la ira de Dios, mereces eternamente el infierno, cuya llama no se apaga. El evangelio comienza con una mala noticia. Comienza con la necesidad de que el pecador por sí mismo no puede ser salvo ni se puede acercar por sí mismo a Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, separación. Así que un fruto, una muestra de justamente no haber entendido, conocido o creído el evangelio es la negación del pecado. Y piensen que justamente el versículo 10 dice incluso que el que niega haber pecado, cometer pecado, le hace a él mentiroso. Pero ¿a quién? ¿O cuál es ese él? Si usted se da cuenta y usted lee el texto detenidamente, el texto del versículo 7 está hablando de Jesucristo. O sea, si tú dices, no he pecado, cuando realmente has pecado y eres un pecador, entonces tú has hecho mentiroso a Jesús. Y voy un poco más allá, has hecho mentiroso a Dios. Dices que Jesús de hecho para nada vino al mundo, puesto que si no hay pecado, entonces no hay condenación, y si no hay condenación, no hay necesidad de un Salvador. Seguramente hasta este momento todos dirán amén a eso. Amén. Lo creo, lo reconozco. Y quizás podemos pensar que el gnosticismo o esta corriente solamente es algo del pasado. Pero temo decirte, querido hermana y hermano, que el gnosticismo todavía debe ser combatido en nuestros días. ¿Sabías tú que en ti y en mí a veces hay actitudes y decisiones gnósticas, separatistas, separamos las cosas? Algo como que, bueno, esto es sagrado. O sea, el estar aquí hoy en la iglesia es de Dios, pero mi trabajo, bueno, eso es mío, eso me pertenece a mí.
ahí yo hago lo que yo creo, pienso que yo debo hacer. Pero no solamente se muestran ese dualismo, esa separación entre lo secular, entre comillas, y lo que es divino, sino también tiene que ver con lo que justamente Juan estaba confrontando en su tiempo, la negación del pecado. La pregunta es, ¿cómo en la práctica este gnosticismo se ve reflejado en nuestras vidas en el tiempo presente? Quiero advertir que la negación del pecado no solamente luce con una postura teológica que dice en mí no hay pecado, sino que es un poco más sutil. Quisiera dar algunas formas sutiles en las cuales nos comportamos de forma gnóstica. La primera es quizá la más clara, y esta se evidencia con la negación del pecado. Quizás tú no digas, yo no he pecado o yo no he cometido pecado, sin embargo, todos, sin importar cuánto tiempo está en el Evangelio, sin importar cuánto conoces de la Biblia, sin importar si vienes de una iglesia super mega reformada, super mega bautista, todos, todos hemos llegado, incluso como cristianos, a negar nuestros pecados. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Te acuerdas la última vez que un hermano vino a ti, te confrontó y te soltó por la palabra y tú qué dijiste? No, hermano, usted está equivocado, yo no hice eso. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a través de su palabra y tú con orgullo dijiste, eso no es para mí, eso es para el que está a mi lado, eso no es conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que un hermano, porque eso es valentía, o yo, si un hermano se acerca a usted para corregirle, exhortarle, quizás a veces se equivoquen, hay que admitirlo, o sea, recuerda que eres un pecador lidiando con otros pecadores en una iglesia local, en una iglesia eso va a pasar. Pero aunque esté equivocado, dale gracias a ese hermano porque fue valiente, porque muchos ven en ti errores, fallas y se quedan calladitos. Porque, oye, hablar y después, y si me ve feo, y si después no me habla, y dígame si un miembro de iglesia, ay Dios mío, yo que quiero ser miembro de Roca Eterna, no, no, o sea, mejor que Dios le enseñe, que Dios lo ilumine, que Dios lo ayude, ¿no? Que Dios se encargue. Justamente eso es ser egoísta y no pensar en el beneficio, la edificación de tu hermano. Le estás negando a tu hermano eh, el ser más como Jesús, el crecer en santidad y en pureza. Pero, ¿y qué de ti? ¿Qué de nosotros? Cuando ese valiente hermano se levanta y te dice, hermano, vi que hiciste esto, hermano, oye, ¿qué te pasó? ¿No viniste a la iglesia el día domingo? Hermano, los días miércoles tengo mucho tiempo sin verte en la iglesia. ¿Qué está sucediendo, hermano? Mira, está leyendo la palabra de Dios, o estás orando. Nuestra tendencia pecaminosa es defender una justicia que no existe. Hermano, nos comportamos ante la exhortación o el consejo como personas que no pecan. O sea, meditemos un poco. Nuestra tendencia es la negación. No, no, pero es que no creo. No, hermano, si tienes, hace cosas en la cabeza. Esas son ideas de él. No, no, no. Yo tengo la razón. ¿Cuántas veces alguien se acercaba a ti y ha hablado contigo y tú tomas la decisión sabia, porque es muy sabia, y la más difícil,
de callar y decir, hermano, hermana, dame un tiempo para meditar en lo que me has dicho. Ojo, meditar, o sea, realmente pensar en lo que dijo. No decir, bueno, hermano, voy a meditar y no meditas nada, ¿no? Me da igual lo que me dijeron. No, no, meditar, reflexionar con humildad, entendiendo que eres un ser que aunque está bajo la gracia, ha sido alcanzado por el Señor, todavía habrá de luchar con pecados remanentes en su interior y que posiblemente Dios esté usando un medio de gracia como lo es la iglesia para hacerte ver tu pecado. Todos hablamos de David, ¿cierto? Sus grandes proezas, pero también hay que recordar sus grandes caídas. ¿Y cómo fue que David, querido hermano, hermana, vino al arrepentimiento, la confesión de su pecado? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando el profeta Natán le hace ver su pecado. ¿Cuántos profetas Natán hemos rechazado nosotros? ¿A cuántos profetas, o sea, enviados de Dios, le hemos dicho, no, yo no creo que yo haya cometido pecado, yo no creo que haya hecho eso? Pueden darse cuenta, queridos hermanos y hermanas, que en un sentido práctico, sí somos algo gnósticos. Cada vez que somos renuentes y orgullosos para reflexionar seriamente y voluntariamente y presuradamente aquella exhortación que es por medio de la palabra de Dios, sea un hermano que se acerca a ti o sea de este púlpito en el cual la palabra se predica cada semana del año. Recuerdo, si decimos que no tenemos pecados, si decimos que no hemos pecado, entonces, la verdad no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros, no la conocemos. Pero también hay otra forma de negación del pecado y es el minimizar el pecado cometido. Es pecar, incluso saber que has pecado y decir como que, bueno, es que no es para tanto, ¿sabes? O sea, ¿a quién le hice daño? Sí, yo pequé, sí, ofendí al Señor, pero al fin todos pecamos, ¿cierto? Todos fallamos. O sea, hay tantas formas de minimizar el pecado, incluso comparándonos con otras personas. Decir, bueno, pero yo he pecado, pero todavía soy más santo y justo que el otro hermano. Es más, mira, mi vecino es impío comparado a la vida que yo llevo. Esto también, minimizar el pecado, pero como algo poco importante, cuando de hecho lo es. Porque te quiero decir, querido hermano y amigo, que si nuestro único pecado fuera el más aparentemente poco alarmante, como lo sea quizás mentir o airarse pecaminosamente contra alguien, si solamente esos fueran los pecados del hombre, todavía sería necesario que Jesús enviara, que Dios enviara, mejor dicho, que Dios enviara a Jesús a morir por ti y por mí. Porque todo pecado es digno de un eterno castigo y juicio eterno. Todo pecado. Por lo tanto, el minimizar el pecado y verlo como poco importante, no es la importancia que se debe, es también una forma de negación. Porque la negación te evita, como veremos en el texto siguiente, en el punto siguiente, la confesión. Y ligado a esto también está, dijo otra forma de negación,
el culpar a otros por tu pecado. Ah, ¿cuántos no han hecho eso? De hecho, la razón por la cual a muchos pastores y líderes de iglesia se le cae el cabello es por eso. Hermano, yo digo, ya sé por qué Moyo no tiene casi cabello. No, no, eso ya es familia. Ya me señalaron ya. Bueno, hermano, si cometí un pecado, lo confieso más tarde. Eh, pero en serio, hermano, o sea, el liderar una iglesia, estar frente a una iglesia es muy difícil. Es una carga muy pesada. Y como se nos decía, hay que tener una concha bastante gruesa, como la de los cocodrilos, diría yo, muy gruesa. ¿Por qué razón? Porque alguna de las cosas que carga el corazón de un ministro es cuando la iglesia a la cual él se esfuerza, si es un ministro de Dios santo, piadoso, de enseñar, capacitar, exhortar tras la predicación, guiarles hacia la verdad, pastorearles con esa verdad. Es que cuando ellos fracasan y cuando ellos caen, el primer culpable, según estas personas, sea el liderazgo. No, el pastor es culpable de mi dificultad familiar. El pastor es el culpable porque mi esposa no se sujeta, porque mi esposa no me trata con cariño, no me ama como debería. No, no, el pastor es culpable porque si yo no amo la iglesia, si yo no tengo una vida de iglesia, es porque él no ha sabido liderar. Y saben algo, cuando usted toma esa actitud, querido hermano y hermana, quiero decirte, ten mucho cuidado, porque justamente, y leía, hace poco leía, esta semana estoy leyendo todavía números, estoy leyendo con calma, poco a poco, y justamente lo que el pueblo hacía. Se iban encima de Moisés, le decían a Moisés, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos trajiste al desierto? Eres el culpable, vamos a morir aquí. Iban contra Moisés y contra Aarón. No había otro culpable, Moisés y Aarón. Y usted sabrá, si lee la historia del pueblo de Israel, que justamente esto provocó la ira de Dios contra ellos de muchas formas, de muchas maneras. Enfermedades, pestes, serpientes. ¿Por qué? Porque su queja y su rebeldía no era contra esos hombres que ellos veían, era contra el Señor. No digo con esto que un líder, un pastor no puede cometer errores y fallas. Recuerda que tu pastor no tiene alas, o sea, no es un ángel, es un pecador igual que tú. Sin embargo, tengamos mucho cuidado con una teología o una soteriología equivocada en la práctica. Porque quizás en la teoría podemos decir, no, no, sí, yo soy el culpable. Sí, la Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que aquel que es tentado lo es por su propia concupiscencia. O sea, el mal está en mí, no está en otro. Pero en la práctica, cuando cometemos pecados y fallamos, si yo veo aunque sea una mínima razón para culpar a otra persona, yo la culpo. Y guardo en mi corazón resentimiento y dolor y digo, él fue el culpable. Y quizás, probablemente, por algún error, algún pecado también de ese otro hermano, pudo haber quizás, te pudo haber colocado en el contexto de la prueba, en el contexto de la tentación. Pero quiero decirte que así como eres responsable por lo que hizo, tú también lo eres por tu pecado. Tú pecaste, yo pequé. Y echarle la culpa a otra persona por lo que has hecho o por lo que hiciste, que tú sabes que está mal.
que deshonra al Señor es una forma de negación. Porque la negación de este tipo no te lleva a ti a la confesión verdadera. ¿Tú crees que te vas a arrepentir realmente cuando todavía sigues viendo de reojo a la otra persona, deseando contra él algún tipo de juicio divino, Señor, que le caiga un rayo? ¿Recuerda a los discípulos? Señor, acaba con ellos, no rechazaron. Cálmense. Nosotros a veces somos un poco así, ¿cierto? Señor, que lo parto un rayo, porque es que el hermanito ese es bien pesado. No, no, no hagamos eso. No hagamos eso. No hagamos eso. Reconozcamos más bien ante el Señor nuestras fallas, nuestros pecados, porque no se trata de las circunstancias. De hecho, todos seremos probados, hermanos, todos seremos tentados, todos. Pero piensa que la tentación, el contexto de la tentación y la prueba, si algo mal sale de nosotros, eso salió dentro de ti. Esos espinos, eh, esa arrogancia, ese orgullo, ese maltrato, esa mentira, ese juicio hiriente nació fue de tu corazón. El contexto solamente te llevó a mostrar lo que había dentro de ti. Así que en este sentido, nosotros somos siempre los principales culpables. Siempre, siempre lo somos. Quiero decirte que las que he presentado de ellas se puede derivar muchas otras cosas más y te invito a que en tu casa te preguntes, ¿yo cómo niego el pecado? ¿Cómo yo niego mi pecado? ¿Cómo lo hago? Quizá va a ser un ejercicio muy útil, que fue el que traté de hacer durante la semana, preguntarme, ¿y cómo uno niega el pecado? Te repito rápidamente por si estás copiando. Primero, la negación del pecado en el contexto de una exhortación, de algún consejo, el negar y decir yo no he cometido el pecado, no tengo un tiempo de reflexión y meditación real para ver si realmente hemos pecado y honrar al Señor. Minimizar el pecado también es una forma de negación. Y tercero, culpar a otras personas. Si usted piensa un poco, hermano, es que debemos meditar y pensar en los textos de la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios nos enseña. La negación del pecado justamente es lo que nos lleva a tener que ejecutar Mateo capítulo 18. ¿Lo recuerda? Mateo 18, Mateo 16, se le darán las llaves del reino, eh, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ustedes, lo que ustedes ataren será atado, ¿no? En los cielos. Y luego ese mismo lenguaje lo usa en Mateo 18, por lo cual la llave que fue entregada, una llave de autoridad, ¿para qué? Para guardar y sostener la santidad del cuerpo, la iglesia. Y si usted lee Mateo 18, se dará cuenta de que lo que lleva al último punto de Mateo 18, que es la excomulgación, o sea, considerar incrédulo a una persona que antes era miembro de una iglesia, fue justamente la negación del pecado. Te ofendió un hermano, ve a él. No te escucha, busca testigo. No lo escucha todavía, vayan a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, o sea, todavía persiste en su pecado, entonces excomúlgalo. O ya otro texto, tenlo por gentil y publicano. O sea, no lo consideres cristiano. Qué fuerte, ¿cierto? Pero es la palabra de Dios, hermano. Te repito, la línea no está difusa, está claramente marcada. Y si tienes dudas si eres cristiano o no, creo que la Biblia es suficiente para darte cuenta si lo eres o no lo eres, porque claramente enseña los frutos, la evidencia de una salvación verdadera. Pero no nos quedemos nada más en la negación. Veamos ahora la confesión del pecado. ¿Cómo luce eso? Vamos a la esfera ahora positiva. ¿Qué hace un cristiano verdadero? ¿Qué hace? Versículo 9. Veamos el segundo punto.
si confesamos nuestros pecados, dice el texto, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Recuerdas el argumento? Cristiano no es quien no peca, sino el que lo confiesa para ser perdonado. Y es que sí, el cristiano, o sea, el que ha sufrido una obra real de regeneración, salvación, adopción, justificación, tiene el fruto, el regalo, el don de Dios de reconocer su pecado y de confesarlo ante el trono de la gracia. Dice el texto que si decimos que si confesamos nuestros pecados, que sería reconocer la existencia del mismo, hay uno que es fiel y justo para perdonarnos. Quiero aclarar que la confesión tiene que ver con declarar, con reconocer, y que la confesión puede considerarse arrepentimiento. Porque si ustedes se ponen a meter un poco acá, ajá, pero ¿qué está pasando aquí en la confesión? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que el arrepentimiento, justamente el arrepentimiento es el que te permite a ti ser perdonado y, como dice el texto, además limpiado de ese pecado cometido. Y quisiera recordar rápidamente qué es un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo yo sé si realmente me he arrepentido de un pecado? Bueno, el arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que literalmente significa lo siguiente. No escribas el nombre en griego, sí, es difícil, no importa eso. Importa el significado. Significa lo siguiente: cambio de mente. Cambio de mente, lo cual implica un cambio en la dirección de la vida de una persona. O sea, arrepentimiento, la palabra misma lo dice, implica un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. Hechos 3:19, un ejemplo de ello, pues dice: así que arrepentíos y convertíos. ¿Se da cuenta? La palabra arrepentimiento está muy llevada de la mano de convertir, que habla de cambiar, de transformar. O sea, cambio de vida, cambio de dirección. O sea que el arrepentimiento implica directamente, exactamente, cambiar de dirección, darse la vuelta. O sea, volverse, cambiar de camino, cambiar de dirección. El arrepentimiento verdadero también conlleva una tristeza que proviene de Dios. Según de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, el remordimiento, un ejemplo, Judas, produce muerte, condenación. Por lo cual, el arrepentimiento no es simplemente decir, qué lamento tengo yo por haber cometido errores en mi vida, sino que ese dolor, esa tristeza, te lleva a ti al arrepentimiento ante Dios, la confesión ante Dios. Y por eso hablamos ya del tercer rasgo. El arrepentimiento también conlleva confesión, lo cual implica además un abandono del pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, escucha bien, y se aparta, este alcanzará misericordia. Y por último, al de todo esto, de arrepentimiento produce frutos, obras, por lo cual Lucas 3:8 dice: hace pues frutos dignos de arrepentimiento.
Hermanos, cuando aquí se habla de confesar, piensa en arrepentimiento. Piensa que todo lo que he dicho rápidamente, 4 puntos, están involucrados en el proceso. Y que justamente ahí, en ese contexto, es donde el texto dice que hay uno que es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Miguel Núñez, en su libro De una iglesia conforme al corazón de Jehová, él señala y dice que una de las razones por las cuales la iglesia hoy día son poco santas es por la falta de la práctica del arrepentimiento. Él explicaba y dice que el arrepentimiento es algo que no se ve, no se evidencia en las iglesias, porque no hay confesión, no hay arrepentimiento verdadero por el pecado, no hay un entendimiento verdadero, profundo de lo que es la santidad de Dios. Quiero decirte que cuanto más conozcamos a Dios y por lo tanto conozcamos su perfecta santidad, mayor, mayor será la evidencia de nuestra maldad y de nuestras ofensas. ¿Sabe? Algo muy raro pasa cuando alguien dice, no, es que yo he leído la Biblia 3 veces. No es que, mira, yo me he leído eh, teología sistemática, me he leído tantos libros, pero no ves humildad en esa persona. Oye, porque si conoces más la Biblia que yo, mayor humildad debe haber en nosotros, porque si conoces más a Dios y Dios es santo, vas a ver y conocer más tu pecado, tu impiedad. Si yo coloco algo en esa pared, en esa columna, ¿usted lo va a ver? Sí, porque la columna es blanca. El contexto, sí, se ve muy bonito todo blanco, ¿cierto? Pero el blanco evidencia la mugre, lo sucio. Pues imagínate colocarte ahí, en la santidad de Dios, en la perfección de Dios. Creo que sería muy evidente nuestra maldad y pecado. Y en vez de pensar y decir, no, es que yo soy un buen cristiano, es que yo sí me porto bien, es que yo sí estoy cumpliendo con mi plan de lectura, yo sí estoy, ahí vamos, vamos como Pedro. Señor, yo no te voy a traicionar, Señor, yo estoy contigo hasta el final. ¿Y qué pasó con Pedro? Negó al Señor 3 veces. Yo no sé usted, pero yo a veces preferido ser los que estaban calladitos, los que no abrían mucho la boca, porque Pedro falló al Señor. Pero justamente Pedro, un ejemplo, hermano, de lo que pasa cuando un verdadero hijo de Dios peca. Hermano, póngase en lugar de Pedro, haber negado al Señor, no una vez. Ya eso sería muy duro y confrontativo y sería un peso para el alma de Pedro. Pero hermano, 3 veces. Seguramente Pedro llegó a pensar que era posible que jamás sería perdonado. Sin embargo, ante la duda, él igual corrió y fue al Señor. Fue a Jesús y Jesús lo perdonó. ¿Recuerdas? El Señor justamente va a Pedro. Jesús conoce cómo está el alma de Pedro, un alma cansada, abatida todavía, y le dice, Pedro, tranquilo, Pedro. Pedro, levántate, vamos. Hay que trabajar. Pedro, yo te perdono y te limpio de toda maldad. Porque ese mismo Pedro que negó al Señor fue el mismo Pedro que fue un líder importante de la iglesia de Jerusalén. Incluso también fue uno de aquellos que fueron inspirados por Dios para escribir cartas en el Nuevo Testamento. Un hombre que murió
que murió en una cruz igual que su maestro. Esto lo que nos recuerda y nos enseña es que un verdadero cristiano es cristiano no por la ausencia del pecado, sino más bien porque su pecado le lleva ante aquel que perdona. Una vez alguien preguntaba y decía, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Si al fin de cuentas ambos pecan, ¿cierto? O sea, cometen errores, fallan igualmente. La respuesta a esa pregunta es, la diferencia entre un cristiano y un incrédulo es que aunque ambos pecan, el cristiano es y debe ser un pecador arrepentido. O sea, sí pecamos, pero vivimos en arrepentimiento. Un hombre cuya vida fue un ejemplo y marcó la historia de la iglesia cristiana, decía lo siguiente, que incluso él se arrepentía de su arrepentimiento. Todo cristiano verdadero debe tener una vida de arrepentimiento. Yo no sé usted, pero a veces pasamos días en los cuales no hay una confesión seria ante el trono de Dios. ¿Cuántas veces no hemos tenido alguna una palabra, alguna actitud que ante los ojos del Señor, no ante los ojos del hermano, ante los ojos del Señor fue pecaminosa, estuvo mal? Haberse molestado, airado, hablar de forma muy mala a tu esposa o a tus hijos con ira. ¿Cuántas veces ese mismo día, durante la noche, que quizás es cuando vamos a acostarnos a dormir, tú te pones a meditar, reflexionar, Señor, enséñame, Señor, muéstrame mis pecados, oh Padre, para arrepentirme ante ti? Y luego, diría yo, con nombre y apellido, confiesa esos pecados. O somos más superficiales como que, bueno, Señor, si hoy he pecado, bueno, si de repente lo hice, hasta a veces decimos como que, bueno, Señor, si te llegué a ofender hoy, no lo creo, pero si lo llegué a hacer, bueno, Señor, perdóname. Wow, hermanos. Todo esto lo digo para que nos demos cuenta que incluso nosotros debemos pelear, esforzarnos con la ayuda de Dios para que podamos ver el pecado que todavía yace en nosotros. El único cristiano que no peca y que no tiene debilidades es el que está allá arriba en los cielos. De esto aquí todos tenemos algo por lo cual orar a Dios, clamar a Dios que nos ayude o que nos enseñe algún pecado, incluso pedirle a otro hermano a que ore por nosotros. Quiero decirte que una vida con poco arrepentimiento es una vida poco santificada. Repito, una vida con poco arrepentimiento es una vida poco santificada. ¿Sabes por qué? Porque luego de la confesión y arrepentimiento verdadero es que hay perdón de pecado y también limpieza del pecado. Dice, somos limpiados de toda maldad. Por lo tanto, para tener una vida santa, no se debe pretender tener una santidad, una pureza no existente. Recuerda, tu santidad y tu estado de santidad está en Jesús, no está en ti. Sino más bien el ser santo y vivir en la piedad es más bien reconocer el pecado que mora en ti y clamar a Dios que te ayude a arrancarlo de ti. Pero quizás una lucha que tenemos quizás como cristianos, todo me va a pasar por eso. De hecho, les confieso que me pasó esta semana. Yo le fui al Señor y le dije, Señor, otra vez. O sea, otra vez, Señor.
Yo mismo me preguntaba, wow, y otra vez al Señor y pedirle perdón por el mismo pecado. ¿Será que Él me va a recibir nuevamente con gracia y misericordia? ¿Será que lo va a hacer? Hermanos, el texto dice que sí, porque Él es fiel y justo. Su justicia es total, completa, por lo cual puede cubrir todos tus pecados. Y al mismo tiempo Jesús es fiel, hermano. Él no es infiel como nosotros. Nosotros fallamos, caemos, nos descarriamos a veces, pero Jesús se mantiene siempre con la misma promesa de gracia, con la misma promesa de santificarnos y de perfeccionarnos hasta el día de su venida. Filipenses claramente dice que la buena obra que comenzó en nosotros la habrá de perfeccionar hasta el día en el cual Él vuelva. Quiero decirte que si en tu corazón hay dolor y pesar real por el pecado, no te canses de ir a Jesús. Ve a Él, corre a Él, porque Él ya te está esperando. Recuerda, el que confiesa su pecado y se arrepiente, éste será prosperado. No hagas lo que David hizo. Mientras cayó, sus huesos envejecieron, se consumían. El no confesar el pecado en un verdadero hijo de Dios no es la solución. Aunque ya digas que has cometido el pecado ya varias oportunidades, no es la solución. Porque solamente el arrepentimiento real ante Dios es lo que da vida, vitalidad y te permite a ti caminar en santidad. Hermanos, nunca dudemos de la gracia abundante que podemos hallar en Cristo Jesús. En esos momentos difíciles, esos momentos de fallas, de caídas, predícate una vez más el Evangelio. Y recuerda que justamente Jesús vino a salvar a pecadores. Y que como Pablo debemos decir, yo soy el primero de ellos. Cuando Satanás venga con sus dardos a atacarte y decirte, eres un mentiroso, eres un hipócrita, otra vez has pecado, ¿tú crees que Jesús te va a perdonar o te va a recibir con gracia? Eres tonto. Ante esos ataques, que lo único que buscan es neutralizarte y estancarte y no recibir la gracia del perdón. Recuerda, recuerda lo que Juan dice en el capítulo 1, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen, pero si han pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que hermano mío, si hoy has visto tu pecado, ve a aquel que perdona. Y una buena noticia, no solo perdona, sino que te limpia de ese pecado. Eres libre, eres limpio sin importar qué tan grave haya sido el pecado o cómo tu vida pasada era horrible y pecaminosa ante Dios. Puedes confiar en que Dios perdona y perdona por completo, limpia por completo, te libera por completo. Querido amigo aquí presente, contigo termino diciéndote de que el arrepentimiento y la confesión real del pecado también es un don y un regalo de Dios. Y que la única forma en la cual tú puedas realmente arrepentirte ante Dios de tu pecado y conocer la gracia de ser perdonado, lo cual implica el no ser castigado y condenado eternamente por el pecado cometido, solamente será posible si la verdad mora en ti. O sea, si Jesús está
en ti. Por lo tanto, hoy otra vez Jesús te llama al arrepentimiento para salvación, puesto que como dice el texto, Jesús el Señor, Dios, es un Dios que perdona. No importa qué tan grave creas que es tu vida de pecado o qué tan grave han sido tus ofensas, quiero decirte que la sangre que Jesús derramó en la cruz es tan pura y tan santa que puede limpiar cualquier pecado. Porque como dice el versículo 9, este Jesús, fiel y justo, limpia de toda, escucha bien, de toda maldad.